Esto es Frecuencia Motorola, el podcast donde exploramos las últimas innovaciones tecnológicas que están transformando la manera en que el mundo se conecta. Desde comunicaciones críticas hasta avances en seguridad y tecnología móvil, descubrí cómo Motorola Solutions está liderando el futuro. Acompáñanos en cada episodio y conocer el poder de estar siempre conectados. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Frecuencia Motorola, el espacio exclusivo para comentarles y compartir todas las novedades tecnológicas y de comunicación. Una vez más, yo soy Inés Zavalla y me acompaña Rafa. Hola, Rafa. Hola Inés, gracias una vez más a ti por esta oportunidad, Rafael Fernández Feo. Y hoy tenemos un episodio bastante particular, ¿no? Muy interesante todo lo que se viene. Tenemos a invitado de Fabián Barrera. Fabián, bienvenido. Gracias, Inés. ¿Cómo estás? Rafa, ¿Bien? ¿cómo están? Bien. Fabián es experto en innovación y en marketing, es CEO y también eres socio fundador de Lad One Group, ¿correcto? Correcto, sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que cuesta muchísimo agendarte, así que gracias. Y hoy tenemos un tema súper interesante, súper prometedor, todo lo relacionado a propuesta de valor, misión, visión, conceptos que suenan por ahí un poco lejanos. A veces uno en el apuro empieza a hacer, ¿no? Y no para a pensar por qué está haciendo al final lo que hace o hacia dónde quiere ir, ¿no? Así es. Bueno, y como siempre, pues, cuéntanos de tu experiencia, cómo llegaste, qué te motivó a meterte en este mundo de marketing y lo más importante, qué te motivó a crear tu propia empresa. Vale, pues primero que todo, gracias por invitarme a Frecuencia Motorola, ¿no? Muy contento de estar aquí y ojalá la propuesta de valor de venir hoy a estar con ustedes en realidad genere valor, ¿no? A toda la audiencia de Frecuencia Motorola. Pues para contarles un poco de mí, como bien mencionaba Rafa, yo soy CEO y fundador de Lad One Group, que es una compañía especializada en servicios de marketing y ventas. Ok. Nosotros tenemos presencia en toda Latinoamérica. Ya en septiembre de este año la compañía cumple 19 años en el mercado. Que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa, sí, o sea, esto son años perro, ¿no? O sea, cada año son más canas, cada año son más, pero bueno, no, con muchas satisfacciones. Tenemos presencia en varios países de la región y trabajamos principalmente con clientes de tecnología, con grandes multinacionales, tratando de generarles valor en todo lo que es el mercado latinoamericano, ¿no? Eso es un poco... Y ahí a lo largo de los años construyendo conocimiento y construyendo a punta de caernos, ¿no? De raspadas, de experiencias, Entonces, desde hace unos años empecé como con ese propósito de vida de, bueno, no solo Lad One, ¿qué más quiero hacer? Y un poco lo que en su momento decidí o como que encontré mi propósito superior, y ya vamos a hablar del propósito superior aquí, justo con el tema de propuesta de valor, es cómo poder compartir, cómo poder ayudar a empresarios o empresas o compañías que como yo estén pasando por situaciones en las que yo pasé, compartiendo un poco de ese conocimiento y a partir de ahí empecé a construir conocimiento, charlas. Bueno, muchos de nuestros oyentes de hecho lo conocen porque él ha dado una gran cantidad, él está a cargo de todos los webinars de marketing y ventas que hemos hecho el último año y este año. Así popular en nuestra comunidad, entonces. Famoso. Bueno, sí. Sí, lo ha contactado todo ahí. Sí. Tema súper interesante. No, buenísimo y va como muy alineado al propósito. Entonces empecé a construir como un pensum, digamos, de charlas y de conocimientos y ya he tenido la oportunidad en los últimos años de dar algunas pláticas. Buenísimo, pláticas. Pláticas, sí. Charlas, diría. O charlas, ¿no? Aquí yo tengo que traducirlo también. Charlas, pláticas, ponencias. Correcto. Bueno, entonces, empezando por lo básico, hemos dicho propuesta de valor, misión, visión. Hoy en día creo que hay como un auge, ¿no? Y lo hablábamos en algunos episodios, que comunicar el propósito, que la narrativa. Si hablamos de propuesta de valor, muchas empresas presumen tenerla o la escriben pero ¿qué es en concreto? ¿Cómo lo bajarías a tierra? Ok. Para mí la propuesta de valor es algo simple que es a veces difícil de dilucidar y es básicamente cuál es esa promesa que le haces a tu cliente que te hace diferente de la competencia. O sea, ¿por qué un cliente te compra a ti y no al vecino? Suena fácil, pero... Pues suena fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Porque en principio, pues en realidad en el mercado, no sé, mi negocio compite contra muchas otras agencias, empresas, y todos vendemos lo mismo, ¿no? O sea, a la final el producto o el servicio, todos vendemos lo mismo, ¿no? Lo mismo en el ecosistema de socios de canal de Motorola Solutions, pues en teoría todos vendemos lo mismo, pero a la final
Bueno, entonces, ¿qué es eso que me diferencia? ¿Cuál es esa promesa que me diferencia y que finalmente le da la razón a mi cliente para comprarme o para elegirme versus otro? ¿Qué hago yo que no hagas tú, por ejemplo? Exactamente, exactamente. Eso para mí es como la definición base de propuesta de valor, ¿no? Si yo te diera algunos ejemplos de tus clientes, si los puedes mencionar, donde esa propuesta de valor haya tenido un impacto en su misión y agregue realmente ese valor que todos como consumidores o como clientes esperamos. Si quieres, antes de dar el ejemplo, voy a explicar un poco el tema de un componente clave para la propuesta de valor. Es lo que se denomina en varios círculos ahí el propósito superior. O sea, el propósito superior de una compañía es el por qué esa empresa hace lo que hace o esa compañía hace lo que hace, ¿no? Que haciendo Claro, es nuestro eslogan, Claro, ¿no? o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ahí hay un autor que yo lo menciono mucho en una de las charlas mías que es de propuesta de valor, que es Simon Sinek. Ha salido también, sí, lo hemos... Lo hemos escuchado en otras conversaciones. La han escuchado, entonces, bueno. Sí, es popular el hombre. Es popular el hombre porque parte de encontrar el porqué. O sea, el por qué haces lo que haces es lo que, aparte, es como la semilla con la que construyes tu propuesta de valor. Ok. ¿Sí? Entonces, un poco la teoría de él se llama la teoría del círculo dorado para llegar al propósito superior y es que la semilla, el núcleo de todo es tu porqué. ¿Por qué haces lo que haces? Yo ahorita te voy a dar el ejemplo que justo me pediste. Después defines el cómo cumples esa promesa, o sea, cómo es tu manera de trabajar para hacer para cumplir tu propósito superior. Y al final es que defines el producto, el qué. Ok. ¿Sí? Entonces, en tu compañía lo que nunca debe moverse o lo que debe estar fijo es el por qué. Lo que no puede estar fijo. Lo que debe estar fijo. Exacto, o sea, eso no se mueve. Para mí eso era súper interesante, yo lo leí también y como decía, al final el qué va cambiando. De hecho, bueno, nosotros lo hemos visto, vos empezás con una solución de radiocomunicación y vas sumando. A veces hay compañías que han migrado completamente el producto que ofrecen móvil, pero mantienen fijo ese porqué. Pero mantienen ese porqué fijo, exacto. Entonces, ese porqué y después el cómo, que es como tu metodología, la manera en la que haces, o sea, si el porqué es por qué haces lo que haces, el cómo es eso, ¿cuál es la metodología que utilizas para hacer lo que haces? Claro, y hablando de eso, ¿cómo entra en esa ecuación la misión, la visión de una compañía con esa propuesta de valor? ¿Cómo convergen allí? Ok, entonces la visión, porque en muchas empresas, o sea, uno entra a muchas empresas, ¿no? Y seguramente muchos de los oyentes de Frecuencia Motorola tienen eso. En su oficina tienen un cartel que dice misión y visión. Eso a veces yo voy muchas veces como en contra, no del concepto de misión y visión, sino tengo que tener una misión y visión ahí, pero es un cartel y es un saludo a la bandera, es una declaración y ya. ¿Sí? Y uno... O sea, no lo practico, no lo cumplo, no estoy cerca de ello. O sea, si tú le preguntas a alguien que tiene ahí en el lobby de su oficina la misión y la visión, de pronto alguien se lo puede saber, pero bueno, ¿cuál es el propósito de la empresa? ¿Por qué la empresa hace lo que hace? Y ahí es donde empiezan como a patinar. Entonces, para mí, la visión va muy alineado con el por qué. ¿Sí? O sea, la visión que yo tengo de empresa yo quiero, no sé, cambiar el mundo, ¿no? Entonces, el por qué mío, por qué hago lo que hago, porque quiero cambiar el mundo. ¿Sí? Es un ejemplo medio tonto, pero como para explicar un poco, bajarlo un poco a tierra. Mientras que la visión es la misión va muy en torno al cómo. ¿Sí? Entonces, la manera en la que yo hago las cosas para llegar a ese porqué, que es básicamente esa visión, es mi misión de todos los días. O sea, yo todos los días tengo que hacer las cosas de una forma para llegar allá. Claro, podríamos decir como que la visión por ahí es un poco más a largo plazo y la misión es el hoy, el corto plazo, el que voy haciendo para... O la acción, las acciones. Hablando de los ejemplos, voy a poner un ejemplo que de hecho Simon Sinek lo menciona en el libro, que es el de Apple. Entonces el de Apple es su porqué, su razón de ser es pensar diferente, ¿sí? Y retar el status quo. O sea, si yo me devuelvo a cuando nació Apple, las computadoras eran unos mainframes enormes y el que vendía computadoras era IBM. Entonces un poco el challenge o el reto del status quo es cómo le doy poder de cómputo al recogedor de basura, al profesor, ¿sí? Entonces, ese era el challenge, ¿no? O sea, voy a desafiar el status quo pensando diferente. Ese es su porqué.
¿Cómo hacen ellos ese por qué? Diseñando productos lindos, o sea, que a la vista y que son atractivos y que sean fáciles de usar, ¿sí? Y el qué, pues el que ha cambiado, ¿sí? Antes su principal fuente de ingresos eran las computadoras, ahora es el teléfono, Claro. ¿sí? Y su ecosistema, Y ¿no? su ecosistema, entonces las suscripciones a las aplicaciones, es increíble la cantidad de dinero de revenue que hace Apple en eso. Entonces, el qué sí va cambiando, justo lo que tú estabas mencionando, pero el por qué es ese, ¿sí? Y ahora que decís el ejemplo de Apple, pensaba igual, qué difícil, porque cuando vos empezás con tu proyecto, tu emprendimiento, en tu caso, de pronto se me hace más fácil, e igual no debe ser fácil, mantenerte presente o como firme en el por qué vas hacia dónde vas, incluso con los desafíos. Ahora, a medida que vas creciendo en empresas como decías Apple, Motorola o empresas medianas y grandes, trasladar eso a tus empleados, que ellos mantengan también ese por qué. Vos decías lo de, es una inscripción en la pared y ya, anda a acordarte, ¿no? Y a veces a nosotros nos toman examen de la prueba de cuáles son los valores. Transmitir eso y que tu equipo también transmita eso y lo tenga presente, ¿no? Debe ser un desafío. Sí, y por eso es que pues eso es como muy de experiencia. Yo aquí no soy PhD en nada, es muy de años de experiencia de tratar de simplificar el mensaje, ¿sí? O sea, de simplificar el mensaje, porque si toda propuesta de valor que tú tengas que sentarte a explicársela a un cliente demasiado, no es una propuesta de valor, ¿sí? Porque el cliente debería, sin mucho esfuerzo, debería entenderlo, ¿no? Entonces, es difícil el reto porque uno siempre empieza un negocio y seguramente muchos de los oyentes de Frecuencia Motorola empezaron su negocio diciendo, ¿qué voy a vender? O sea, empezaron por el qué, ¿no? Voy a vender Claro. X, ¿no? Radios, voy a vender zapatos, o voy a vender porque hay una oportunidad de negocio. Claro. Entonces, bueno, por ahí muchos de los negocios arrancan por ahí, pero si tú en realidad quieres diferenciarte de la competencia y no estar peleando por precio, porque una de las principales razones por las cuales yo promuevo mucho el tema de que las organizaciones tengan una propuesta de valor fuerte es porque al diferenciarse de la competencia puedes competir por algo diferente al precio. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, si tú te diferencias por tu razón de existir, por tu por qué y también por tu manera de hacer las cosas, por tu cómo, ¿no? Porque yo presto un servicio así, o porque yo presto un servicio así, o porque mis procesos hacen que el cliente reciba un tiempo de respuesta X o Y, o porque ese tipo de situaciones hacen que yo pueda decir, ok, yo cobro un premium o mi servicio tiene unas capas que tienen un valor percibido y que el cliente eventualmente puede estar dispuesto a pagarme con tal de no perderlas, ¿sí? Ese es uno de los, digamos, como de las razones más fuertes del... O sea, el éxito entonces pasa por muchas otras cosas que hemos hablado de aplicar herramientas de marketing digital, ahora inteligencia artificial, estrategias de venta, etcétera. Pero realmente lo que te ayuda a definir tu base es tu propuesta de valor. Y lo difícil es generar esa propuesta de valor, ¿no? Encontrarte esa propuesta de valor. Y es un desafío que hemos puesto, que decías, de al final todo recae en precios, una conversación que tenemos a diario con nosotros, con nuestros canales con los clientes, ¿no? Entonces, qué importante es si Que te puedes hace trabajar diferente. eso. Y como mencionabas lo de Apple, porque él piensa diferente. Otro caso donde tú hayas encontrado ese alineamiento entre lo que es su misión, sus valores, su visión con esa propuesta de Sí. valor. Voy a hablar del caso mío, ¿no? Porque sí, Apple son empresas que están como muy, ¿no? Por allá, ¿no? Pero Algo es Apple. más Sí, terrenal, algo más sí, o sea, terrenal. como, pero es Apple. No, pues a la final mi compañía es un SMB, o sea, mi compañía es una pyme, ¿no? Es una pequeña y mediana empresa. Por más de que sí, hemos crecido mucho en estos años y demás, pues digamos, yo lo sigo viendo mi empresa hasta casi 20 años, la sigo viendo como un emprendimiento, ¿sí? Porque creo que eso le da a uno la Me frescura. pasaste los 5 años y no creo que sea emprendimiento. No. Él se quiere sentir joven, déjalo. Exacto. Bueno, gracias. Pero no lo digo por eso, sino por la mentalidad de estar ágiles, ¿no? O sea, de no llegar como a la meseta de, pues ya tengo unos años, ya, lo que tú dices, ya pasa de los 5 años, ya estoy tranquilo, no, sino de estar siempre innovando, hablando de innovación y estar ágiles. Nosotros armamos nuestra propuesta de valor alrededor primero preguntándole a nuestros clientes, oye, ¿por qué me compras? O sea, ¿qué te hace comprarme a mí? ¿Sí?
¿sí? Porque de hecho nosotros tratamos o sea, muy pocas veces nosotros tratamos de bajar el precio porque eso se puede volver un círculo vicioso de entonces siempre te bajo el precio, siempre te bajo el precio, siempre te bajo el precio. Deterioras todo, ¿Sí? deterioras tu mercado también. Deterioro mi mercado, deterioro mi marca, ¿sí? Entonces nosotros empezamos preguntándole a nuestros clientes ¿qué me hace diferente? Entonces, algunas de las respuestas fueron, ustedes abordan nuestros proyectos como si fueran miembros de mi compañía, o sea, como, ¿sí? Como de entender el producto y el servicio del cliente de manera muy profunda y asimismo decir, mire, te propongo estrategia, no simplemente ser un toma pedido. Entonces, eso fue como una de las cosas que resaltaron los clientes y ya... Que reconocen de lo que tú le estás agregando. Pues, exactamente, que reconocen. Y que a la final nosotros siempre tratábamos de hacer nuestras estrategias para lograr no solo como check, resolví, sino para llevar al cliente a tener un retorno de inversión sobre el dinero que está invirtiendo con nosotros. Eso fueron como cosas que nos dijeron ahí. Y a partir de eso, nosotros desarrollamos nuestro propósito superior a nuestro porqué y es ayudar a nuestros clientes y colaboradores a cumplir sus objetivos. Y eso se lo decimos a todos nuestros clientes. Y cuando se lo estamos presentando al cliente decimos, pero el cliente, cuando digo ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos, el cliente no es la empresa, el cliente es el usuario. ¿Sí? El usuario, el stakeholder, el usuario con el que estoy interactuando. Porque si el usuario cumple sus objetivos, pues la empresa, o sea, como por decantación, la compañía para la que él trabaja va a cumplir los suyos. Entonces, ahí le ponemos a algunos clientes ejemplos como de, tú tienes, por ejemplo, muchos países por cubrir. Y como tienes muchos países por cubrir, tienes muchas actividades que pasan al mismo tiempo. Entonces, de pronto, un dolor tuyo como usuario es tener mapeadas todas las tareas de todos los proyectos y que todas esas tareas y ejecuciones estén en tiempo, ¿sí? Entonces, mira que ahí no estoy hablando de creatividad ni que sea el que más creativo, no, estoy hablando de eso. Entonces, como mi propósito superior es ese, entonces yo me voy a enfocar en que tu objetivo se convierta en el mío. Entonces, yo te voy a poner un gerente de proyecto que te va a mapear todas las tareas, les va a poner fecha, les va a poner owners, y te va a estar recordando todos los días, oye, en 2 días me tienes que entregar tal cosa. No olvides que... Sí que lo hacen, sí que nos presionan. ¿Sí? Como usuario lo digo. Y como usuaria. Pero, sí, presionamos mucho ahí, sí. No, pero ellos a nosotros también. En dos vías la presión. O me quedaste a enviar tal cosa, no me lo has enviado. Porque precisamente eso es nuestra propuesta de valor. O sea, mi propuesta de valor es yo te ayudo a cumplir tus objetivos. Y me parece ahí, perdón que te interrumpa, pero súper importante que encuentran una propuesta de valor muy basada en lo que venimos hablando también, Rafa, en estos episodios de el dolor que tiene su usuario, ¿no? Porque uno como marketing, por ejemplo, y en general tiene equipos por ahí más reducidos, donde uno toma muchos países, o muchos temas, o muchas cosas a la vez, y una agencia que te dé ese soporte, que entendió ese dolor, ¿no? De que es una persona para muchas cosas y te dé esos brazos, creo que está bueno encontrar una propuesta de valor al final del día que responda al dolor que tiene su usuario al que uno quiere llegar, ¿no? De hecho, la propuesta de valor te ayuda a encontrar tu nicho de mercado. Claro. Por ejemplo, nosotros nos tratamos de enfocar, o sea, tenemos clientes de varios rubros y de todo tipo, pero tratamos de enfocarnos mucho en buscar clientes que tengan estructuras de mercado livianas. O sea, cuando digo estructuras de mercado livianas es lo que dices tú, una persona para un territorio o para muchos clientes o con muchas ejecuciones, ¿sí? Que sí, puede tener varias agencias y que las agencias se convierten como en ese brazo extendido, pero que al final esa propuesta de valor que nosotros llevamos es bien recibida. Que es diferente a una empresa que tiene estructuras de mercado súper grandes donde hay una persona para cada cosa, ahí nosotros no generamos valor. Claro. O sea, es decir que, hablando de temas de emprendimiento, porque esto creo que va a la mano, es, si yo soy un emprendedor que tengo un nicho o algo así, pero evidentemente la mayoría de los emprendedores no tienen claro cuál es la ruta, no tienen claro cuál es el nicho, no tienen claro dónde es su espacio, definir este tema de definir la propuesta de valor, entonces es fundamental. Sería el paso siguiente para seguir incubando ese proyecto. Total, o sea, de nuevo, todos los emprendimientos arrancan con, yo puedo vender, hay una oportunidad, entonces voy a vender X. Exacto. Listo, si ya tienes esa oportunidad, lo que tienes es que medir, de pronto sería muy pretencioso para un emprendedor, pero tratar como de analizar qué tanto potencial tiene esa idea y cuál sería el diferencial, dónde está la propuesta de valor, o sea, dónde está el hueco desatendido, ¿sí?
¿Dónde está el vacío desatendido? Muchas veces hay gente que tiene cosas súper interesantes y muy potentes y con un futuro inmediato, pero lo ven los demás. La persona que lo tiene muchas veces no lo ve y ahí se queda, y se queda, y se queda y no explota. De repente ve, pero yo tenía eso. Entonces la otra persona como que se captó y ejecutó, ¿no? Claro. Eso pasa mucho. Sí, por ahí pensaba ahora que decías algo interesante que es, por ahí vos mencionabas que para definir su propuesta de valor salieron a preguntarle a sus clientes, ¿no? Que a veces desde adentro, y como un poco lo que decías recién, es difícil verlo, identificarlo. Y pensando también en nuestros oyentes, en nuestros canales, en cualquiera que ya haya empezado, que lo puede hacer al final, nunca es tarde, digamos. Siempre es buen momento para parar a pensar qué estoy ofreciendo. Si ya lo hizo desde antes de empezar, buenísimo, check, es el ideal. Pero que si no, lo pueden hacer en cualquier momento, parar, preguntar, como vos decías, que al final la información que te da el otro sobre uno mismo es súper valiosa a la hora de hacer eso. De hecho, hay un caso que tuve de una asesoría que di hace poco a una empresa muy del perfil de los canales o de los socios de negocio de Motorola Solutions. Y entonces, no, pues vendemos X producto, una tecnología. Vendemos X tecnología que tiene un hardware y tiene unos servicios profesionales asociados a ese hardware. Ya, listo. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿qué los hace diferentes? O sea, como ustedes hay 3.000 más o 6.000 más, o sea, ¿qué los hace diferentes? Y preguntando, llegó, y de hecho no fue ni siquiera el director, ni el gerente de operaciones, ni el CEO, ni el dueño, ni nada, sino fue una persona del área de ventas que dijo, nosotros tenemos una cobertura en regiones o en ciudades como Tier 2, o sea, no necesariamente en la capital, ¿sí? Ciudades intermedias. Entonces, muchas veces este hardware o estas soluciones que yo vendo necesitan soporte técnico. Entonces, normalmente el que está en la región, o sea, en las ciudades intermedias, tienen que mandar el equipo, sí, o sea, todos ofrecen garantía, todos mis competidores ofrecen garantía, yo ofrezco garantía. Entonces, todos tienen que mandar el producto a la ciudad capital o a la ciudad más grande, que lo arreglen o que se lo reemplacen y volver a recibir. Como nosotros estamos más en la periferia, nosotros podemos atender eso más rápido. Claro. O en el mismo día. Entonces, ahí está el enfoque. Ahí hay una propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor puede ser, o el por qué es facilitarle la vida al cliente. Claro. Eso lo vemos mucho, repito, pues lo que tú hablaste del ecosistema, nosotros también tenemos partners que son especializados en ciertos verticales. Y tú ves que esos partners o esos socios que son tienen foco en esos nichos, en esos segmentos verticales, tienen una diferencia con aquellos que tratan de apuntar a muchas cosas, ¿no? No, yo hago un poquito por aquí, otro por aquí, pero tú ves realmente en revenue, en estructura, cómo vienen creciendo, cómo vienen formando esa compañía, porque claramente tienen un nicho allí que le apuntan y se vuelven expertos en eso, ¿no? Y se vuelven incluso una referencia en el mercado. Ay, no, yo conozco fulano, sí, yo lo he escuchado, está en el boca a boca, etcétera. Entonces, habla de lo que perfectamente tú estás comentando, ¿no? Sí. Y hemos hablado también, ¿no? En varias ocasiones, es una época de mucha innovación, de constante cambio. ¿Crees o cómo crees que afecta eso a la hora de definir esa propuesta de valor? Si estos avances y la innovación ha hecho que cambie la propuesta de valor o eso se mantiene como más. Vuelvo al tema del círculo dorado. Para mí la propuesta de valor debería ser casi que inmutable. O sea, no debería depender de las tendencias tecnológicas porque está creciendo y se está volviendo, o sea, los cambios y la adopción de tecnologías tan rápida que si mi propuesta de valor depende de... No la vas a definir. No la voy a definir nunca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es más, yo tengo en mi oficina una revista que compré hace 2 años, de la revista Wired, que es de tecnología, hace 2, 3 años. Y estaban hablando de ChatGPT como es una cosa por allá que no está en la nebulosa, ¿no? Apareció. Y miremos ahora está Gemini, ChatGPT, ¿no? Copilot, DeepSeek. Entonces, claro, llegó, o sea, fue disruptor hasta en la bolsa, o sea, se cayó la acción ¿sí? Entonces uno dice, eso ya se vuelve commodity, o sea, ya los ChatGPTs y los Gemini, eso es un commodity. Entonces, para mí la propuesta de valor no debería cambiar, ¿sí? Debería ser, ese por qué debería ser clave, ¿no? Entonces, no siento que la innovación
La innovación en qué viene más en el que vendes, ¿no? Los productos que vendes, de pronto en la manera en cómo haces en el cómo haces las cosas, sí puedes, más que cambiarlo, es como evolucionarlo, ser más ágil, ¿no? Que la tecnología te ayude a optimizar recursos, ¿no? A responder más rápido, pero la propuesta de valor, a la final ese tipo de cosas de responder rápido, que las cosas ya estén bien hechas, que tengan calidad, eso es el mínimo que cada cliente esperaría de quien sea que le esté comprando, ¿no? ¿Tú ves válido que una compañía hoy tenga una propuesta de valor y a los 2, 3 años tenga otra? Dependiendo de cómo se esté mirando. Si la propuesta de valor está centrada en el qué estoy ofreciendo, en el qué, pues obviamente con la innovación pues van cambiando los productos, los servicios y eso tiene que mover. Pero para mí la propuesta de valor, al estar tan atada al qué, está muy susceptible a comoditizarse, o sea, que sea un commodity, ¿sí? A que yo después tenga que empezar a competir por precio, a que yo después tenga un montón de competencia. Entonces deja de ser propuesta de valor. Entonces deja de ser propuesta de valor, ya no tiene valor, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que la propuesta de valor yo la ato mucho al porqué de la empresa. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, si yo me dedico a soporte técnico, muero con soporte técnico. Ahora, el tema de la innovación, el tema de la adaptación, el tema de implementar, tener herramientas nuevas, es algo que va con la misión y no con la visión. Sí, y te voy a hacer un reto ahí con lo que planteaste. Si yo soy soporte técnico, sigo siendo soporte técnico. Para mí el soporte técnico es el qué. ¿El qué? Yo aprendí. ¿Sí? Te iba a decir que estabas mal. Para mí el soporte técnico es el qué. La propuesta de valor puede ser, hablando de un cliente que preste soporte técnico, ¿sí? Bueno, soporte técnico en A, O, B y C. En A, O, B, no. Más que soporte técnico, para mí, en un ejemplo hipotético de un cliente hipotético que una de las cosas que provea sea soporte técnico, para mí la propuesta de valor o el diferencial puede ser tu negocio está operando 24/7. Ok. ¿Sí? ¿Cómo llego a eso? Bueno, eso es otra cosa. Pero... Eso es otra cosa. ¿Qué hago qué ofrezco o qué vendo para que tu negocio esté funcionando 24/7? Ah, pues te ofrezco soporte técnico. O sea, la propuesta de valor de estas farmacias que vemos mucho en Bogotá, que by the way son de Venezuela, es 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? 365 días. ¿Tú consideras que eso hace parte de su propuesta de valor? Yo, por ejemplo, hablando de ese ejemplo, la propuesta de valor más que estén 24/7 es... la conveniencia. Es la conveniencia, ok. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Que vas allí y no solamente buscas medicinas, sino sales golosinas. Sales con otro poco de cosas encima, ¿no? Con pan, con leche, con, no sé, el champú. Que en algún momento esa conveniencia en las estaciones de servicio sí agregaban era la propuesta de valor. Hoy por hoy no tanto, ¿no? Porque se encuentran con este tipo de soluciones. Justo que decís eso, ¿qué pasa cuando, porque por ejemplo antes vos decías, eran las estaciones de servicio por ahí las que tenían ese diferenciador y podían, ¿en qué momento ellos debieran cambiar su propuesta de valor? Por ejemplo, la farmacia llega con esa propuesta nueva de 24/7, los 365. Cuando ya se vuelve lo normal, porque todas las farmacias empiezan a tener esa... Te toca es cambiar tu propuesta de valor. Eso es lo que yo le decía, esa es la pregunta que yo le decía. Ahí por ejemplo, si supongamos que en una estación de servicio... No, cambia la forma en que te da conveniencia. Claro, exactamente, o sea, si en una estación de servicio... No me puede contratar, mira. Pásame el currículum. Pero digo, si en una estación de servicio la definición de conveniencia era tener un mini market para poder comprar algo ahí, y ya el mini market es el qué. ¿Ah? O sea, claro, se perdió. Pero mi propuesta de valor está en conveniencia. ¿Cuál es la definición de conveniencia? De pronto voy a decir... Las formas de pago. Las formas de pago. Entonces, por ejemplo, hay muchos de esos... no, pero eso ahí difiero de ti. Bueno, pero pensar que antes no se podía pagar en todos lados. Hoy por hoy tú sales con el celular y todos estamos de acuerdo. Bueno, pero estamos yendo del pasado para ahora. Te voy a poner un ejemplo en una estación de servicio, si el por qué es... quiero ser ese lugar de conveniencia para mi cliente y ya no es el mini market porque se comoditizó, porque el mini market es el qué y ya es commodity y ya otros lo ofrecen. Por ejemplo, hay una solución, sin nombrar marcas, de estos tags que tú pegas en el panorámico y que con el que pagas, no sé, los peajes y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo ya puedo ir y ahí ya pago, o sea, no necesito ni siquiera sacar el celular para pasarlo, ni la tarjeta para pasarla, sino ya desde que llego ahí a la estación me escanean y yo ya automáticamente se pagó y se acabó. Eso es un ejemplo de un qué, quité este y puse otro,
para cumplir esa promesa de conveniencia, por Ok, ejemplo. ok. ¿Sí? O algunos otros, por ejemplo, estaciones de servicio, entonces empezaron a integrar servicios como la lavada del auto. Claro, mientras compras te lavo el auto, por ejemplo. Eso lo están haciendo muchos centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Tienes esa Voy a los conveniencia nítidos, allí. paso. Me paro allí, etcétera. Con las cargas de los vehículos eléctricos también. Mientras hago el shopping, cargo mi vehículo. Exactamente. Pero no, eso es un qué a una promesa. Ahora, entendiendo que eso sería el ideal, vos planteaste una muy buena propuesta de valor, entonces tenés claro que lo que vas cambiando es el qué. ¿Tenés ejemplos por ahí o qué pasa si alguien se da cuenta como, che, por ahí no la planteé bien, por ahí, o es momento de retrabajar eso? Decís, ¿tenés algún caso por ahí que digas, mira, la cambiaron y lo hicieron bien? No sé, como hubo un cambio ahí de dirección hacia dónde iban. Te puse esa no estaba pensada. Esa podemos- estaba, Claro, porque sí. cambio. Bueno, yo tengo hay una aerolínea que conocemos que se transformó por un tema me imagino, de finanzas, que pasó a ser una aerolínea de high tier a low Sí, cost, ¿no? pero con precios de high tier. Pero con precios de high tier. Pero deterioró tanto el servicio que muchos de sus clientes históricos pues se han migrado, ¿no? Pero ahí haciendo el ejemplo de esa aerolínea que mencionas que era de high tier y que ya se volvió de low cost, pero con precios de high tier, ahí hago un paralelo con una aerolínea muy conocida en Estados Unidos que es Southwest Airlines. Okay. Ellos ¿cuál es la propuesta de valor de ellos? Democratizar el viaje en avión. ¿Sí? Entonces, si la propuesta mía es democratizar el viaje en avión, todo lo que viene alrededor es eso. Eso, yo le tengo miedo a esa palabra de democratizar. No, pero A ver, hay una moda con eso. Sí, ¿verdad? claro, pero ojo que Southwest Airlines se salió con esa propuesta hace 20, 30 años, o sea, eso no es Pero los reciente. que llegaron, pues. Claro, entonces ellos llegan a democratizar y democratizar, obviamente uno de los temas es el precio bajo, ¿sí? Pero otro de los temas es del cómo, del cómo, del el qué, es la flexibilización entonces llevo la maleta, no llevo la maleta, cobro, ¿no? Que vos elijas tu propia Vos elijas tu experiencia. propia La medida. Exactamente. Y que volar en una aerolínea de bajo costo no necesariamente quiere decir que te traten mal, ¿no? Entonces, eso va, ¿no? Acompañado con que listo, está bien que somos un low cost, pero te tratamos bien. Entonces, ese tipo de diferenciales hacen, valga la redundancia, hacen la diferencia. Seguro. Ahí entramos en otras situaciones, etcétera. Pero en mi experiencia, pues, cuando vas a tienes ese tipo de estrategia o de iniciativa, siempre termina en detrimento del servicio, queramos o no. Por alguna circunstancia, por algún evento, pues el pasajero termina pagando pues ese costo, ¿no? En insatisfacción generalmente. Hablando un poquito del futuro, ¿cómo ves el tema entonces de la propuesta de valor, entendiendo esta dinámica? Algunas recomendaciones para nuestros oyentes aquí, que es un mundo diverso, la mayoría de ellos pues pequeños, medianos, grandes, para que ellos tengan claro si hoy por hoy no tienen una propuesta de valor, qué deben estar pensando para generar ya una propuesta de valor. Entonces, si hoy en día no la tienen o no se han sentado a pensar en eso, lo que comenté de pronto hace un rato es salir a preguntarle al cliente, oye, ¿usted por qué me compra? ¿Sí? ¿Por qué me compras? O sea, ¿qué te llama la atención de lo que yo hago o por qué me eliges a mí versus la competencia? Y empezar por ahí a construir o a encontrar ese vacío que de alguna manera orgánica estás cubriendo, Claro. ¿no? Y cuando lo encuentres, empezar a construir alrededor de eso. Muchas veces y volviendo al ejemplo que tú pusiste, o a la pregunta que tú hiciste de pronto iba una empresa para un lado y fuimos para otro, yo vuelvo y me pongo a mi compañía de ejemplo. Nosotros hacíamos mucho de BTL tradicional y eventos tradicionales, seguimos haciendo eventos pero con otro enfoque. Y en su momento llegamos a una licitación con una empresa, no la voy a nombrar, pero una empresa grande, multinacional de tecnología, y nos decían, esta es la lista de precios de lo que usted puede cobrar por una luz, por una pantalla, o sea, y ni perdiendo plata llegábamos ahí. Y eso fue hace unos 6 años, 6, 7 años. Y ahí dijimos, no, o sea, paremos porque no vale la pena hacer negocio para perder plata. Claro, ¿no? claro. Entonces, replanteemos, o sea, vender por vender, no, es más, si tenemos que vender menos, pero ser más rentables, mejor.
Entonces ahí como que replanteamos el tema de decir, yo voy a dejar de salir a competir en eso porque es un mercado muy saturado y no voy a competir ahí. Entonces voy a replantear mi oferta diciendo, si quieres podemos hacer eventos, pero eventos con ROI, con retorno de inversión. Entonces, por ejemplo, yo al evento le agrego, ¿a quiénes vas a invitar al evento? Ah, ya te paso la base de datos. Ok, ¿todos esos clientes tienen potencial de compra o no tienen potencial de compra? ¿O estás invitando por invitar? Qué buen análisis. Por ver una sala vacía. Entonces vamos a ofrecer dentro de los eventos que nosotros hacemos, que en un preview hacemos una prospección de clientes de los que vamos a invitar. De pronto no necesitas gastarte un montón de dinero haciendo un evento para 300 personas, sino puedes hacer uno para 25 o para 50 clientes. Están perfilados ahí. Exacto. ¿Y qué pasa después del evento? ¿Sí? Ah, no, pues le pasé la lista de eventos y empezar. No, son clientes que están muy en frío. Entonces de pronto necesitamos de esos asistentes ver qué les interesó todo lo que les mostramos en el evento para decir, ah, bueno, a ti te voy a vender esto, a ti te voy a vender esto, a ti te voy a vender esto, y que haya una mayor probabilidad de conversión. Entonces, ahí fue donde nosotros replanteamos el salir a poner una pantalla y unas luces y un sonido lo puede hacer cualquiera, y esa no es nuestra propuesta de valor, ¿sí? Entonces, esa es como una recomendación de, si no la has escrito, siéntate y escríbela y indágala, porque te puedes dar cuenta de que quizás estás haciendo cosas que te están haciendo perder dinero. Definitivamente. Y eso pasa mucho, ¿viste? Eso pasa mucho. Ahí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es muy bueno el mensaje también de paremos a pensarlo, ¿no? Si por ahí la planteamos hace 15 años cuando empezaron en esto, parar todo el tiempo a ver si estamos yendo por donde queríamos ir, ¿no? O si cambiamos, si fue a conciencia, si fue decisión estratégica o si se nos fue, porque en el día a día también es muy común, ¿no? Que uno se tapa de cosas, hoy lo hablábamos antes, y pierde un poco a veces eso. Total. Así es. Total. Muchísimas gracias. No, mucho a ustedes. esto amerita otro episodio ahí para seguir. Ojalá cuando estén en la segunda temporada ahí hablamos de otra cosa. Seguro que sí. Claro que Seguro sí. que gracias, Fabián. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias. Así Gracias, un episodio. Gracias a vos por venir a tu programa. Exacto. Creo que es mi programa, creo. Lo estoy probando. Exacto. Vamos a ver. ¿Dónde encuentro Frecuencia Motorola? Estamos en Spotify, estamos en YouTube y también estamos en la aplicación de Apple, que no me sé el nombre, se nos ayuda a decir. En Apple. En Apple. En el App Store. No, igual, se puede buscar Frecuencia Motorola, me imagino, en Spotify y ahí sale. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bye, bye. Chao. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y nos vemos en el próximo episodio de Frecuencia Motorola.